Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Gran Humana MX. Pues bien, ya están sucediendo cuestiones en el mundo y precisamente en Italia, donde estamos viendo que están obligando a Giorgia Meloni a separarse por fin de todo lo que significa Italia. Así es, Meloni de Italia va a apretar este gatillo en la salida del Belt and Road Initiative de China, o esta cinturón y la ruta o la nueva ruta de la seda china, en un gran golpe para ella. Así es, el gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni ya está preparando planes para poder apretar este gatillo en una salida formal de la controvertida iniciativa de la Franja y de la Ruta de China. Se estima ha financiado $900 mil millones en proyectos de infraestructura a nivel mundial. En las últimas semanas ya se ha visto cada vez más informes de que el partido Hermanos de Italia de Meloni ya ha estado encabezando este alejamiento de la BRI. Y aunque algunos dentro del gobierno de la unidad de la coalición de centro derecha han estado indecisos, Bloomberg ahora está informando que este martes Italia ha señalado a los Estados Unidos que tiene la intención de retirarse de una controvertida pacto de inversión con China antes de finales de año, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que agacharse, tiene que hacer este postureo moral para tratar de ver si Estados Unidos le va a tender una mano amiga. Así es, Giorgia Meloni aseguraba al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, durante una reunión en Roma la semana pasada, que si bien no se ha tomado una decisión final, su gobierno está a favor de abandonar su papel en esta enorme iniciativa de la Franja y de la Ruta de China, según un agente. Aquí estuvieron presentes en esta conversación y Bloomberg continuaba: mira, ni las administraciones de Italia ni las de Estados Unidos aún tienen que hacer comentarios públicos o confirman este informe. Amigos, váyanse preparando, porque lo que significa esto es que así se viene ya una verdadera intervención mundial por la democracia y sobre todo el papel que van a tener los países de Occidente hacia con China. Es inevitable, prepárense. Aquí Roma también pudiese dudar sobre las represalias económicas de Beijing, aumentando así su presión sobre la decisión. La Unión Europea está previendo un nuevo paquete de restricciones comerciales destinadas a castigar a China. Vaya, vean la palabra que están utilizando, castigar. ¿Acaso China les está haciendo la guerra? No, pero este mundo ya es la división entre Occidente, el jardín y el sur global o la selva. Como lo informaba el Financial Times este domingo, Bruselas ha propuesto sanciones a las empresas chinas para apoyar esta maquinaria de guerra de Rusia. Por primera vez desde el comienzo de esta intervención democrática en Ucrania, este es un desarrollo que probablemente aumente las tensiones con Beijing. Esta lista incluye un par de empresas de China continental, 3HC Semiconductors, Kingpei Technology, así como 5 empresas con sede de Hong Kong, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Sino Electronics, Tordan Industry y Alpha Trading Investments. Y sin embargo, este paquete de sanciones aún necesita la aprobación de los 27 Estados miembros de la Unión Europea para poder entrar en vigor. Y ojo amigos, porque esto, si se fijaron, muchas de estas empresas ¿a qué se dedican? Tecnología, semiconductores. ¿Qué quiere decir? Pues que esto es en realidad hacia donde se dirige esta situación, para evitar que China siga incrementando su poder en inteligencia artificial. Lo veíamos. ¿Qué es lo que está logrando China? Está tratando de alcanzar a Estados Unidos en temas de inteligencia artificial, y esto a su vez significará la carrera hacia esta supremacía tecnológica. No lo van a permitir y saben lo que viene. Ellos lo tienen y China lo está por tener o quizás lo tenga. Y lo van a dividir, el mundo se va a dividir en esto. Una retirada de Italia de esta BRI sería un golpe significativo y también simbólico para Beijing, dado que Italia había sido el primer país del G7 en formar parte de esta controvertida iniciativa china. Esto es crucial para la visión de Xi en la expansión global de China. Italia había firmado formalmente bajo el entonces primer ministro italiano Giuseppe Conte, y acá se percibió ampliamente que esto iba a desencadenar un mayor compromiso de Washington con Roma para poder alejar al país de la influencia china. Según el análisis citado por el informe anterior de Bloomberg del mes pasado, decía:
Italia está atrapada entre la espada y la pared. ¿Qué hacer con este pacto de cooperación? Es un verdadero enigma diplomático para Giorgia Meloni. Esto lo decía una entrevista a Francesca Giretti, analista de la empresa de investigación Mercator Institute for China Studies. Renovarlo enviará un mensaje muy difícil para Washington, pero no renovarlo pondrá a prueba las relaciones con China. Y así, el primer ministro italiano puede tener una declaración oficial lista para el momento de la cumbre del G7, este 19 a 21 de mayo en Hiroshima. Italia tampoco está bien conectada con China por rutas marítimas, por lo que probablemente Xi Jinping en años anteriores había citado la mejora de la conectividad y la construcción de estos puertos como un objetivo clave de la BRI en Italia. Pero últimamente, como lo había señalado Bloomberg, Estados Unidos ha presionado activamente a Roma para poder adoptar una postura pública sobre el tema, para que abandonen el pacto. Esto es lo que decían las personas que pidieron no ser identificadas porque las discusiones eran privadas. Y aquí, amigos, yo recuerdo hace, ¿qué será?, 2 años aproximadamente había visto un documental que apareció en esta, ¿cómo se llama?, el medio de comunicación alemán, la Deutsche Welle, ¿no? Ahí aparecía este tema de la ruta de la seda, cómo es que China se había ido cada vez apropiando de cierta manera, porque la verdad es que había invertido en puertos abandonados en Grecia, en Italia, en Portugal, en España, ¿no? Y cómo poco a poco los iba modernizando y cómo poco a poco estas naciones empezaban a depender económicamente porque, pues bueno, eran los intercambios comerciales con China y de esta manera le habían dado un renovado impulso a sus economías. Y eso sí, con productos chinos, claro está. Y esto, Estados Unidos muy molesto, porque no eran los productos estadounidenses, sino eran productos chinos. Entonces, esa es la batalla. ¿Cómo le hace Estados Unidos para poder cooptar, en este caso, a Italia? Porque tienen mucho poder y porque los italianos están más que quebrados y con una Alemania que ha caído ya en desgracia, en una desindustrialización. ¿Qué le vendría ante esto que se viene del sur global? Estados Unidos obviamente le está tendiendo una mano diciendo, pues bueno, juega con mis reglas, juega con mis billetes de Monopoly y pues puedes seguir siendo acá parte de Europa, ¿no? Porque si no, te vas a quedar abandonado contra el sur global, el viejo continente que no es nada ya. No tienen los recursos naturales suficientes, no tienen la demografía suficiente. ¿Y qué va a pasar ante la competencia, verdad? Por esta es la verdadera batalla del siglo XXI. Así que, ¿qué parte dice en South China Morning Post? Ellos están comentando dónde fallaron los planes de la franja de la ruta de China en Italia. Hay 2 puntos clave. Hay grandes esperanzas económicas cuando Roma se sumó a la iniciativa de infraestructura de Beijing en 2019, ¿no? Ahí ya se había acabado el modelo globalista neoliberal, amigos. Ahí estaba la crisis mundial, simplemente vino el 2020, donde con el bicho trataron de darle un momento al mundo para replantear las cosas. Estados Unidos ya sabía que esto venía. Mira, esta participación pudiese terminar pronto en medio de la falta de resultados y mayores tensiones dentro de la Unión Europea, porque la posición italiana debería de ser más clara cuando Giorgia Meloni y sus compañeros líderes del Grupo de los 7 se reúnan en Japón a finales de este mes. 4 años después de que Roma se inscribiese en este enorme proyecto de infraestructura de Beijing, esta iniciativa de la franja y de la ruta, Meloni dirá cuál es su posición de su país ante esta asociación, que ya lo veíamos, ¿no? La cuestión es salirse, la cosa es que va a decir el Parlamento. Ellos en 2019, cuando habían firmado, fue el primer país de este G7 de la iniciativa en unirse, y lo hizo incluso cuando la rivalidad entre China y Estados Unidos avanzaba, cuando la cautela estaba surgiendo en Europa en su unión sobre los lazos económicos del bloque con Beijing. Para China, la decisión de Italia fue una victoria diplomática en sus esfuerzos por poder utilizar esta iniciativa en la expansión de su influencia global, particularmente para contrarrestar a Estados Unidos. Para Italia fue visto como una oportunidad en revitalizar su economía destruida. Pero ahora, mientras Beijing se prepara para albergar a estos socios del cinturón y de la ruta para fines de este año, hay señales de que Roma puede estar lista para retirarse. Si Italia se retira y se alinea con el enfoque de reducción de riesgos de la Unión Europea hacia China, será un gran revés diplomático para Beijing.
Las consecuencias económicas van a ser limitadas, dicen los observadores, pero la idea de ser una posible retirada de Italia en una iniciativa que ha estado dando vueltas desde la coalición de Meloni ganó cuando ganaba las elecciones nacionales en septiembre. Antes de estas había dicho que había sido un gran error que Italia se adhiriese a esta iniciativa de 2019. Durante mucho tiempo había criticado esta iniciativa y dijo en 2021 que la política exterior italiana tendría que ser europeísta y atlantista, ¿no? Claro, esto es parte de ellos porque se tienen que defender, ¿no? Digo, al fin y al cabo, esto es el mundo real, esto es la competencia, esto es cómo te proteges. Y por eso, amigos, ustedes que viven en el sur global, no se crean parte del jardín porque no lo son, no lo somos, ¿no? Yo como mexicano, y por eso es una cuestión. Hoy la lucha es entre nacionalistas y globalistas, entre globalistas y la libertad. El MOU se había firmado, un memorándum de entendimiento por sus siglas en inglés, se había firmado durante las administraciones del entonces primer ministro Giuseppe Conte, en cubrir una amplia gama de cuestiones, desde infraestructura hasta el espacio y la energía. Wang Jiwei, profesor de la Universidad de Rennes, que se especializa en estudios europeos, había dicho que China valoraba mucho la participación italiana en ese momento. Ahora quiere renunciar y es realmente una bofetada para China. Italia sigue siendo el único país miembro del grupo de los 7 que había firmado el memorándum, pero hasta ahora ha tenido muy poco que mostrar. Las inversiones relacionadas con la franja de la ruta en Italia cayeron de 2.510 millones en 2019 a solamente 810 millones de dólares para 2020, según datos proporcionados por el Centro de Desarrollo y Finanzas Verdes de la Universidad de Fudan. En términos más generales, la inversión extranjera directa de China completada en Italia se había reducido de 650 millones de dólares de 2019 a solamente 20 millones en 2020 y 33 millones en 2021, según datos de Rhodium Group, ¿no? Porque no hay mucho que ofrecer en esta economía, claro está. Vamos a ver qué Estados Unidos hace imprimiéndoles dinero, pero esto se compara con 1.900 millones de dólares de inversión extranjera directa estadounidenses de China en Alemania, 1.800 millones de dólares estadounidenses que ha invertido China en Francia en 2020, porque son economías estables, entre comillas. Ahora con lo que le hizo Estados Unidos con esta voladura del Nord Stream, pues bueno, ya se los torció. Según Rhodium Group, Finlandia, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Países Bajos habían estado entre los países europeos que habían recibido la mayor inversión china de 2019 y 2021, a pesar de que no se habían sumado a esta iniciativa. ¿Por qué? Porque pues, Italia sí es un puerto, es acá, pero no está debidamente con los atractivos que tienen estos otros países. Enrico Fardella, director de China Med y profesor de la Universidad de Nápoles, L'Orientale en Italia, dijo que Italia no vio ningún retorno económico después de haber firmado este memorándum de entendimiento. Italia no obtuvo ningún beneficio económico en absoluto, mientras que otros países de la Unión Europea que se negaron a la firma de este memorándum obtuvieron más beneficios económicos. Y sin embargo, la inversión china disminuyó en Europa en general durante los últimos años, cayendo de 7.900 millones de euros en 2020, o que es lo mismo 8.400 millones de dólares, al nivel más bajo de 2013, según Rhodium Group. Esto se debe en parte a las medidas de detección en el continente. Estas crecientes preocupaciones sobre las inversiones de China en activos estratégicos en Europa llevaron a la Unión Europea a endurecer las normas de selección de inversiones extranjeras para 2020. Italia hizo lo mismo ese año, alineando sus poderes de intervención para proteger a las empresas estratégicas. Y esto es lo que todo país tiene que hacer, ¿verdad? Eso, cuando lo hace México, ¿qué salen a decir los traidores a la patria? No, Anslo, por favor, no, porque la energía y el primer mundo nunca vamos a hacer si no llegan a conquistar, ¿no? Ven. El sucesor de Conte, Mario Draghi, quien había asumido este cargo para febrero de 2021, había utilizado estos poderes varias veces para bloquear la adquisición china de empresas italianas en los sectores sensibles, incluidos 2 acuerdos relacionados con semiconductores. Las preocupaciones sobre la inversión china también surgieron en Trieste, puerto más activo italiano. Según este memorándum de entendimiento, el cinturón y la carretera, o el cinturón y la ruta, esta empresa estatal china
Communication Construction Company, empresa incluida en la lista negra de Estados Unidos de 2020 por sus supuestos vínculos con el ejército chino, pudiese ayudar al desarrollo de infraestructura en el puerto. Trieste es un puerto de entrada clave en el corredor terrestre que une el Adriático con el mar Báltico, en el norte de Europa. Los países occidentales estaban preocupados de que este acuerdo permitiría a China expandir aún más la influencia en Europa, como lo había hecho al adquirir el puerto de Pireo en Grecia en 2016. Se los comentaba en ese documental de Deutsche Welle. Wang, de la Universidad de Rennes, dijo que Italia había estado bajo presión occidental para adoptar una línea dura contra China en medio de sus tensiones por Ucrania y Taiwán. También ha habido llamados dentro de la Unión Europea para reducir su dependencia económica de China. Y así, Europa habla todos los días ahora para reducir este tipo de dependencia, decía. Philippe Lecroret, investigador principal del Centro de Análisis de China de Asia Society Policy Institute y especialista en relaciones de la Unión Europea y de China, dijo que la política china más dura bajo Draghi, aquí, estas disminuciones de las opiniones favorables de China en el público italiano y la falta de entrega del cinturón y los proyectos viales desde la firma del memorándum fueron algunas de las razones por las cuales Italia va a retirarse posiblemente de la iniciativa. En Italia ya ha habido una gran decepción con China desde 2019, decía Lecroret, y al mismo tiempo China ha estado cambiando su enfoque de megaproyectos en infraestructura y de proyectos verdes, de salud y digitales de más alta calidad, fácilmente financiados para gestionar mejor los riesgos políticos y económicos. El sudeste asiático se ha convertido en una nueva región de enfoque para la iniciativa, con países como Singapur, Malasia y Camboya, que experimentaron un fuerte crecimiento de los proyectos durante el año pasado. Y es que sí, China ya lo sabe. Los europeos van a distanciarse sin importar que se vayan a un periodo de algún par de décadas de estancamiento económico, porque no pueden permitir que se les vaya todo el control de las manos. Entonces lo van a hacer, China lo sabe, y cambió esta óptica también para hacerlo regional y hacer que su mercado interno sea más fuerte. Un asesor de gobierno chino decía que Europa sigue siendo un foco de la franja y de la ruta, pero puede ser necesario que Beijing cambie un enfoque en Europa en medio de las tensiones actuales con el bloque. Hubo señales de tal cambio en febrero cuando el principal diplomático chino, Wang Yi, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani. Elogiaba el potencial de la cooperación entre estos dos países y el desarrollo verde y la economía digital, entre otros. Su viaje fue visto por algunos como el esfuerzo para convencer a Italia de que se mantuviese en el cinturón y que se preparase para esperar aquí un viaje de Meloni a China. Ella sigue siendo el único líder de un país importante de la Unión Europea que no ha visitado China desde la reorganización del liderazgo de Beijing en octubre. Si Meloni decide no tomar medidas sobre este memorándum de entendimiento, se va a renovar automáticamente por 5 años más, cuando el acuerdo existente expire el próximo año. Xiao Dao-jian, profesor de la Universidad de Pekín que se especializaba en este control de riesgos de inversión china en el extranjero, dijo que si bien es posible esta terminación de un acuerdo por parte de Italia, esto tendrá impactos diplomáticos en el corto plazo. Se esperaba que tuviese un efecto económico limitado en los dos países, porque en términos materiales es muy probable que esta finalización de la participación formal de Italia en la BRI tenga un impacto limitado, puesto que las entidades no gubernamentales constituyen el pilar de interacciones comerciales y de inversión entre las dos economías. Pero Nicolai Casarini, miembro asociado del grupo de expertos del Instituto Affari Internazionali con sede en Roma, dijo que pudiese haber consecuencias. Esta renovación del memorándum de entendimiento con China facilitaría el acceso de las empresas italianas al mercado chino, a otras finanzas del cinturón y la ruta en las áreas como el caso de África, como en Medio Oriente. Y sin embargo, la retirada lo que va a poder hacer es exponer a las empresas italianas a las represalias comerciales chinas, a desviar el comercio de Italia a otros países de la Unión Europea como Francia y Alemania. Y así, la decisión no va a ser fácil. Ponerle fin al memorándum ciertamente que va a consolidar este posicionamiento occidental de Italia, pero esto lo que va a tener es un costo para las relaciones sino-italianas. Sin embargo, Roma señaló su intención de rescindir este acuerdo de la franja y de la ruta con Beijing, cuando funcionarios de la industria visitaron Taiwán el mes pasado. Vean,
Taiwán es importante aquí, ¿eh? Así que el gobierno de Meloni ha expresado su apoyo a un enfoque de la Unión Europea y de la OTAN contra los cambios del status quo de Taiwán, y parece ya estar desarrollando los lazos más estrechos con la isla, que abriría una oficina de representación en Milán. Si bien la retirada de la franja de la ruta va a facilitar la cooperación y las inversiones entre Taiwán e Italia, Cassirini decía, es muy poco probable que estas ganancias vayan a compensar las enormes pérdidas que van a ocurrir en el comercio bilateral chino-italiano. Allá está, amigos, esto es lo que viene. Esta es la batalla del siglo XXI, un occidente contra el sur global. Globalismo contra la libertad de las naciones. Entre comillas, vamos a ponerlo, claro está. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen siempre críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Suscríbanse, dejen un pulgar para arriba para que me apoyen mucho. También, solamente si estás en la posibilidad de apoyar este canal, puedes hacerlo como quienes ya lo hacen, como miembro del canal. Únete, aquí abajito está este botoncito. Puedes hacerlo a través de mi Patreon, en la dirección está aquí abajito en el área de la descripción de este canal. Y también puedes apoyarme con un super chat, un super sticker, o incluso si me ves en diferido hay un corazoncito aquí abajito también. Es un iconito con forma de corazón. Amigos, muchísimas gracias. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego.